Un joven rebelde con barba, un ingeniero tímido con talento infinito y una idea nacida en el garaje de una casa común en California, cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad. Apple no solo creó computadoras, creó un estilo de vida. Se enfrentó a gigantes, estuvo a punto de desaparecer y, contra todo pronóstico, se convirtió en la compañía más valiosa de la historia. Esta es la historia de cómo Apple pasó de un garaje a dominar el mundo entero de la tecnología. Y si quieres descubrir cada secreto de esta aventura, suscríbete ahora mismo, porque aquí contamos las historias de los gigantes que cambiaron el mundo. Apple es mucho más que iPhones y MacBooks. Es una de esas empresas que definió la era digital, que revolucionó industrias enteras. La computación, la música, el cine, los teléfonos y hasta la forma en que nos comunicamos. Pero lo más sorprendente es que no siempre fue un gigante. Apple estuvo a punto de morir más de una vez. Y si no fuera por decisiones arriesgadas, hoy probablemente no existiría. Para entender el nacimiento de Apple, tenemos que viajar a mediados de los años 70, en California, Estados Unidos. La informática personal estaba en pañales. Las computadoras eran gigantescas. Costaban miles de dólares y estaban reservadas para gobiernos, universidades y grandes corporaciones. El usuario común ni siquiera imaginaba tener una computadora en su casa. Era algo tan lejano como tener un satélite propio. Sin embargo, una nueva generación de jóvenes apasionados por la electrónica, influenciados por la contracultura hippie y el movimiento Hazlo tú mismo, empezaba a soñar con llevar la informática a la gente común. Es en este ecosistema donde aparece Steve Jobs y Steve Wozniak, dos jóvenes con personalidades opuestas, pero con una química única. Steve Jobs era un visionario, carismático, obsesionado con el diseño y con la idea de crear productos que enamoraran a la gente. No era un gran ingeniero, pero tenía una habilidad increíble para convencer, vender y soñar en grande. Steve Wozniak, Woz, era lo opuesto. Un genio tímido, apasionado por la electrónica, que disfrutaba construyendo máquinas por el simple placer de verlas funcionar. Woz no quería fama ni dinero, quería inventar. La unión de ambos fue perfecta. Jobs veía el futuro y Woz podía construirlo. En 1976, Jobs convenció a Wozniak de que su invento, la Apple I, podía convertirse en un producto real. Junto con Ronald Wayne, un tercer socio que vendió sus acciones días después por apenas $800. Fundaron Apple Computer en el garaje de la casa de los padres de Jobs, en Los Altos, California. Ese garaje, que hoy es casi un lugar de peregrinación tecnológica, se convirtió en el primer cuartel general de Apple. Allí ensamblaban las primeras placas, soldaban chips y empaquetaban las computadoras de manera artesanal. El Apple I fue la primera computadora de la empresa. No era un producto terminado como los que conocemos hoy, sino una placa base ensamblada que el usuario debía completar con carcasa, teclado y monitor. A pesar de su simplicidad, tenía algo revolucionario. Era un computador funcional que cualquier persona podía comprar y usar en su casa. Jobs consiguió un pedido inicial de 50 unidades para la tienda de computadoras Byte Shop, y con eso lograron recaudar suficiente dinero para continuar. Fue el primer paso hacia algo mucho más grande. En 1977, Wozniak desarrolló la Apple II, y aquí comenzó la verdadera revolución. Era la primera computadora lista para usar, con carcasa plástica, teclado integrado y gráficos a color. Su diseño amigable y su potencia la convirtieron en un éxito inmediato, especialmente en el sector educativo y en pequeñas empresas. Apple II se convirtió en la computadora que democratizó la informática, vendiendo millones de unidades en la siguiente década. Gracias al éxito de la Apple II, Apple dejó de ser un proyecto de garaje para convertirse en una compañía formal. En 1980, Apple salió a bolsa en Wall Street, levantando más de $100 millones en su oferta pública inicial, IPO. Fue uno de los mayores estrenos bursátiles de la historia en ese momento, y convirtió a Jobs y Wozniak en millonarios antes de los 30 años. Apple había pasado en menos de 5 años de ser una idea en un garaje
a convertirse en una empresa multimillonaria que desafiaba a gigantes como IBM. El mito del garaje no es solo anécdota, es símbolo de algo mucho más grande. Representa el espíritu de Silicon Valley, jóvenes soñadores capaces de desafiar a las corporaciones desde la nada. Es la prueba de que la combinación de visión, talento técnico y ambición puede cambiar el mundo. Es el inicio de una de las mayores epopeyas empresariales de la historia. El 22 de enero de 1984, durante la final del Super Bowl XVIII, Apple lanzó uno de los comerciales más famosos de la historia, el spot 1984, dirigido por Ridley Scott. En el anuncio, una joven corredora destroza con un martillo una pantalla gigante que simbolizaba el dominio de IBM, presentando a Apple como el salvador que traería libertad y creatividad. El mensaje era claro: Apple no es solo una computadora, es la rebelión contra el status quo. Ese mismo mes, Steve Jobs presentó el Macintosh en un auditorio lleno de periodistas y empleados. Cuando la computadora habló por primera vez con voz sintética diciendo "Hello, I'm Macintosh", el público estalló en aplausos. Fue un momento mágico que marcó un antes y un después en la historia de la tecnología. Hasta entonces, la mayoría de las computadoras personales funcionaban con líneas de comando. El usuario debía aprender complejas instrucciones para operar el sistema. El Macintosh cambió eso con una interfaz gráfica de usuario, GUI, con ventanas, iconos y menús. El ratón, que convertía la interacción con la máquina en algo simple y accesible. Esto acercaba la informática a cualquiera, no solo a programadores. Era la materialización de la idea de Jobs. Una computadora para las masas, no solo para expertos. Apple sabía que no podía competir contra IBM en el terreno corporativo, así que apostó por otro nicho, los creativos. Publicistas, diseñadores y artistas encontraron en el Mac una herramienta revolucionaria. Programas como MacPaint y MacWrite fueron los primeros pasos de lo que luego sería un ecosistema de software creativo. A finales de los 80, el Macintosh se consolidó como el estándar en diseño gráfico, publicidad y edición. Esto fue estratégico. Apple no era para todos, era para quienes querían pensar diferente. El éxito inicial del Macintosh no evitó los problemas. Steve Jobs, obsesionado con la perfección, exigía cada vez más de su equipo, trabajando jornadas interminables. John Sculley, el CEO que Jobs había fichado de Pepsi con la famosa frase "¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o cambiar el mundo?", comenzó a chocar con él. Las tensiones aumentaron cuando las ventas del Macintosh no fueron tan explosivas como Jobs esperaba. Era un producto innovador pero caro y limitado frente a las PCs con MS-2 que dominaban el mercado. En 1985, tras una batalla de poder en el directorio, Steve Jobs fue expulsado de Apple, la compañía que él mismo había fundado. La salida de Jobs marcó un antes y un después. Apple continuó con nuevos modelos de Macintosh, pero perdió parte de la chispa visionaria. Wozniak también se alejó de la empresa, dejando a Apple en manos de ejecutivos que pensaban más en balances financieros que en innovación. Aunque los Mac siguieron siendo populares en el mundo creativo, la empresa entró en una etapa de incertidumbre. A pesar de sus limitaciones comerciales iniciales, el Macintosh dejó una huella inmensa. Introdujo al mundo la informática gráfica moderna, base de lo que hoy conocemos en Windows, Linux y hasta smartphones. Popularizó el ratón, que hasta ese momento era un experimento de laboratorio. Construyó la identidad cultural de Apple, la marca de los rebeldes, de los creativos, de quienes no querían seguir a la multitud. El Macintosh no convirtió a Apple en líder absoluto, pero sí en referente de innovación. Fue el primer gran intento de llevar la informática a las masas de una forma sencilla, estética y humana. Aunque la empresa entraría en crisis tras la salida de Jobs, el Macintosh sembró la semilla de lo que años después sería el renacimiento de Apple. Tras la salida de Steve Jobs en 1985, Apple quedó en manos de ejecutivos que, si bien tenían experiencia corporativa,
no tenían la visión ni la pasión de los fundadores. Durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90, la compañía comenzó a perder el rumbo. Los productos se multiplicaban sin control, demasiados modelos de Macintosh, con mínimas diferencias entre ellos. El mercado de PC estaba dominado por Microsoft Windows, mucho más barato y compatible con miles de programas. El prestigio de Apple se mantenía en el mundo creativo, pero las ventas no crecían lo suficiente para sostener el ritmo. La gran pregunta de la época era, ¿puede Apple sobrevivir sin Jobs? En los 90, Apple cometió uno de sus mayores errores: diversificarse demasiado sin una identidad clara. Había Macs para consumo, para empresas, para educación, pero la mayoría eran caros y difíciles de diferenciar. Algunos modelos, como el Performa o el Quadra, resultaban confusos incluso para los propios distribuidores. Mientras tanto, las PCs con Windows se volvían estándar en oficinas, hogares y universidades. El consumidor promedio veía a Apple como una opción bonita, pero poco práctica y demasiado cara. La situación financiera de Apple comenzó a deteriorarse rápidamente. En 1993, la empresa registró pérdidas millonarias y sus acciones se desplomaron. Para 1996, la compañía había perdido casi el 70% de su valor en bolsa. Los analistas de Wall Street y la prensa tecnológica especulaban abiertamente con la bancarrota. Algunos medios llegaron a titular, ¿es este el final de Apple? Durante esta década, Apple cambió de CEO como si fueran fichas de dominó. John Sculley, 1983-1993, el mismo que había expulsado a Jobs, terminó cayendo por los malos resultados. Michael Spindler, 1993-1996, apodado el Diesel por su estilo duro, no logró reestructurar la compañía. Gil Amelio, 1996-1997, intentó salvar Apple con recortes, pero sus medidas fueron demasiado lentas y poco efectivas. Cada cambio de liderazgo debilitaba más la confianza de empleados, inversores y consumidores. Durante los 90, Apple intentó innovar, pero muchos de sus proyectos fueron fracasos comerciales. El Newton MessagePad, 1993, un asistente digital personal con pantalla táctil y reconocimiento de escritura. Era una idea adelantada a su tiempo, pero la tecnología no estaba lista. Fue un fracaso costoso. El Macintosh Portable, 1989, uno de los primeros intentos de hacer una laptop, pero pesaba 7 kilos y costaba casi $7,000. Un desastre. Experimentos con consolas de videojuegos y cámaras digitales que nunca despegaron. Mientras tanto, empresas como Microsoft, IBM, Dell y HP se consolidaban con productos más económicos y prácticos. Hacia mediados de los 90, Apple estaba prácticamente en la lona. Sus productos eran caros y poco competitivos. La empresa acumulaba pérdidas de más de $1,000 millones en un solo año. Su cuota de mercado mundial cayó por debajo del 5%. Algunos analistas afirmaban que Apple era como un cadáver en movimiento, una marca que sobrevivía solo por su nombre. En 1996, Apple buscaba desesperadamente un nuevo sistema operativo moderno para competir con Windows. Intentaron alianzas con BEOS y Sun Microsystems, pero ninguna prosperó. Finalmente, decidieron comprar Next, la empresa fundada por Steve Jobs tras su salida de Apple. El acuerdo costó $429 millones. Con él, Apple no solo adquirió un sistema operativo avanzado, que más tarde sería la base de macOS, sino que recuperó a Jobs. En 1997, Steve Jobs volvió a Apple, primero como asesor y luego como CEO interino. Nadie lo sabía aún, pero ese regreso marcaría uno de los renacimientos más espectaculares de la historia empresarial. Los años 90 fueron la década oscura de Apple. La empresa perdió dinero, prestigio y casi la vida. Pero también fue la etapa en la que se sembró la semilla de su salvación. El regreso de Steve Jobs y la visión que transformaría a Apple en el gigante que conocemos hoy. En 1997,
Apple estaba prácticamente acabada. La empresa tenía pérdidas anuales superiores a $1.000 millones, una cuota de mercado de apenas el 3%, productos confusos y caros, y una reputación golpeada. Los expertos de la industria afirmaban que Apple era un cadáver tecnológico y que su única opción era ser comprada por algún competidor más grande. La ironía es que la compañía que un día había sido la rebelde contra IBM, ahora parecía ser la que iba a desaparecer. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Steve Jobs volvió a Apple. Cuando Apple adquirió Next en 1996, lo hizo en parte por su sistema operativo avanzado, pero también recuperó algo más valioso: a su fundador. Jobs había cambiado en su exilio. En Next, perfeccionó su visión de sistemas operativos modernos, con interfaces limpias y potentes. Con Pixar, demostró que podía liderar otra revolución, esta vez en el cine, con películas como Toy Story. En 1997, Jobs asumió como CEO interino de Apple, el famoso ICO, y rápidamente empezó a limpiar la casa. Eliminó decenas de proyectos redundantes, simplificó la línea de productos, enfocándose solo en lo esencial. Inspiró nuevamente a empleados e inversores con su visión de hacer productos que la gente ame. En una jugada que sorprendió al mundo, Steve Jobs anunció en la Macworld de 1997 que Microsoft invertiría $150 millones en Apple. Bill Gates apareció en una pantalla gigante, generando abucheos del público, pero esa alianza era crucial. Aseguraba que Microsoft seguiría desarrollando Office para Mac, y le daba a Apple el oxígeno financiero que necesitaba. El mensaje de Jobs fue claro: tenemos que dejar de pensar en Microsoft como el enemigo. Apple no va a ganar muriendo. Apple va a ganar siendo mejor. En 1998, Jobs presentó el iMac G3, diseñado junto a Jony Ive. Fue un giro radical. Una computadora translúcida, colorida y redonda, totalmente diferente a las cajas grises de la época. Conectividad innovadora, adiós al disquete, hola al USB. Dirigida a consumidores jóvenes y creativos. El iMac no solo fue un éxito de ventas, sino un golpe cultural. Devolvió a Apple la reputación de empresa cool, innovadora y diferente. Jobs no se detuvo en las computadoras. En 2001 presentó el iPod con la frase: 1000 canciones en tu bolsillo. Al principio, muchos dudaron. ¿Por qué Apple entraba en el mercado de los reproductores MP3? Pero el iPod combinaba diseño elegante, facilidad de uso y el ecosistema de iTunes. En 2003, Apple lanzó la iTunes Store, que cambió para siempre la industria de la música. Vendiendo canciones a $0,99, Apple convenció a las discográficas y frenó la piratería masiva. El iPod Plus iTunes se convirtió en un ecosistema imparable. Para mediados de los 2000, Apple ya no era la empresa moribunda de 1997, era un ícono cultural. Mientras el hardware brillaba, Jobs también transformó el software. Lanzó Mac OS X en 2001, basado en Next Step, con una interfaz revolucionaria llamada Aqua, que combinaba potencia y simplicidad. Esto dio estabilidad a los Mac y se convirtió en la base de todos los sistemas futuros de Apple: iOS, iPadOS, watchOS y más. El renacimiento de Apple no fue solo técnico, fue también financiero. En 2004, las acciones de Apple ya se habían multiplicado varias veces respecto a 1997. El iPod vendía millones de unidades cada año y se convirtió en un fenómeno cultural, apareciendo en comerciales icónicos con siluetas bailando al ritmo de música. Los ingresos crecieron de manera exponencial, preparando el terreno para el golpe más grande de todos, el iPhone. Durante esta etapa, Steve Jobs consolidó su estilo de liderazgo. Presentaciones carismáticas, conocidas como keynotes, donde cada anuncio era un evento mundial. Obsesión por el detalle y la estética en cada producto. Construcción de una narrativa. Apple no solo vendía tecnología, vendía una historia, una identidad y un sueño.
El lema Think Different no era un eslogan, era una declaración de guerra contra la mediocridad tecnológica. Entre 1997 y 2006, Apple pasó de estar al borde de la bancarrota a convertirse en la empresa que reinventó la computadora, salvó la música y redefinió el software. El iMac devolvió el estilo, el iPod conquistó los bolsillos del mundo, y el Mac OS X dio estabilidad para el futuro. Apple ya no era el paciente en coma de los 90. Era un titán listo para dar el golpe que cambiaría la historia para siempre, el iPhone. En 2006, Apple estaba ya resucitada gracias al iPod y al iTunes, pero había un problema. El mercado de la música estaba llegando a su techo. Los teléfonos móviles empezaban a integrar reproductores MP3 básicos, y muchos analistas decían, ¿qué pasará con el iPod cuando todos los celulares puedan reproducir música? Steve Jobs lo sabía. Si Apple no daba el siguiente gran paso, volvería a quedar relegada. Y como siempre, en su mente había una visión clara. No hacer un simple teléfono, sino reinventar la categoría entera. En el escenario del Moscone Center de San Francisco, Steve Jobs dio una de las presentaciones más memorables de la historia. Empezó diciendo, hoy vamos a presentar 3 productos revolucionarios. Un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario, un dispositivo de Internet innovador. ¿Lo entienden? No son 3 dispositivos separados, es uno solo. Y lo llamamos iPhone. El público estalló. Ese día el mundo cambió. Antes del iPhone, los teléfonos eran dominados por Nokia, BlackBerry, Motorola y Sony Ericsson. Todos tenían teclados físicos, pantallas pequeñas y software torpe. El iPhone rompió todas las reglas. Pantalla táctil de 3.5 pulgadas, sin teclado físico. Multitouch, podías pellizcar para hacer zoom, deslizar para navegar. Interfaz fluida y minimalista, con iconos grandes y animaciones elegantes. Safari, un navegador real en un teléfono, no una versión limitada. iPod integrado, para que toda tu música estuviera en tu celular. Era un dispositivo futurista que hacía obsoletos a todos los demás en el instante en que apareció. El primer iPhone salió a la venta en junio de 2007 a $499, versión de 4 GB. Al principio, fue criticado por su alto precio, la falta de teclado físico y la dependencia de AT&T en EE. Pero en pocos meses, las críticas se convirtieron en admiración. Las tiendas de Apple tenían filas interminables. Los consumidores decían, esto no es un teléfono, es magia. En 2008 llegó el iPhone 3G junto con la App Store. Este fue el golpe definitivo. Cualquiera podía crear aplicaciones y venderlas. Surgió un ecosistema que transformó industrias enteras: transporte, banca, salud, entretenimiento. Empresas como Uber, WhatsApp e Instagram no existirían sin la App Store. Apple no solo había lanzado un teléfono, había creado la plataforma que definió la economía digital moderna. El dominio frente a los gigantes. Con el iPhone, Apple no solo se metió al mercado de los teléfonos, lo destruyó y lo reconstruyó a su imagen. Nokia, el líder absoluto, entró en pánico. Sus intentos por crear smartphones con Symbian y luego con Windows Phone fracasaron. BlackBerry, que reinaba entre ejecutivos, se negó a abandonar el teclado físico y perdió su base de clientes. Motorola, pionera de los móviles, no supo adaptarse. En pocos años, Apple pasó de ser un novato en telefonía a convertirse en el referente de toda la industria. El iPhone fue un tsunami en las finanzas de Apple. En 2007 las ventas anuales eran de $24,000 millones. Para 2011, gracias al iPhone, los ingresos superaban los $100,000 millones. El iPod había sido grande. El iMac había sido innovador. Pero el iPhone era otra liga. Era la máquina de imprimir dinero más poderosa de la historia de Apple. El iPhone no solo transformó los números, transformó la cultura. Cambió cómo la gente se comunicaba, trabajaba y se entretenía. Popularizó el término "hay una app para eso".
convirtió al smartphone en el dispositivo más importante del siglo XXI. El iPhone no era solo tecnología, era un símbolo de estatus, un objeto de deseo y un compañero inseparable de millones de personas. Este periodo fue brillante, pero también estuvo marcado por la enfermedad de Steve Jobs. Mientras el iPhone conquistaba el mundo, Jobs luchaba contra el cáncer de páncreas. Aún así, seguía subiendo al escenario, delgado pero con la misma energía, para presentar cada innovación. En 2010, con el lanzamiento del iPad, Jobs demostró una vez más que Apple no iba a detenerse. Pero el destino ya estaba marcado. En 2011, presentó el iPhone 4S y al día siguiente renunció como CEO. Pocas semanas después, el 5 de octubre de 2011, falleció. El iPhone fue su último gran legado al mundo, el producto que consolidó a Apple como la empresa más influyente de la era moderna. El iPhone no fue un teléfono más, fue el antes y después de la tecnología moderna. Redefinió la computación personal, creó la economía de las aplicaciones, transformó industrias enteras, llevó a Apple a la cima del mundo empresarial. Jobs había prometido reinventar el teléfono y cumplió con creces. Apple ya no era una empresa resucitada, era un imperio tecnológico con el futuro en sus manos. El 5 de octubre de 2011, un día después de presentar el iPhone 4S, Steve Jobs falleció. El mundo entero lloró su partida. No era solo un CEO. Jobs había sido el alma, la chispa creativa y el rostro visible de Apple. Muchos analistas pronosticaban que sin él, la compañía volvería a perder su rumbo como en los años 90. El sucesor elegido fue Tim Cook, un hombre radicalmente distinto, meticuloso, calmado, experto en cadenas de suministro y en la eficiencia operativa. No era un showman, no tenía la teatralidad de Jobs, pero Cook tenía algo crucial: la habilidad de convertir Apple en una máquina empresarial perfecta. La gran pregunta era, ¿podría Apple seguir innovando sin la visión mesiánica de Jobs? En 2011, el iPhone ya dominaba, el iPad acababa de nacer y las Mac habían encontrado un segundo aire. Pero la industria tecnológica es despiadada. Google avanzaba con Android. Samsung comenzaba a fabricar smartphones cada vez más competitivos y baratos. Y Microsoft aún soñaba con Windows Phone. Tim Cook debía probar que Apple no era solo un hombre, sino una institución capaz de mantener y expandir el legado. Bajo Cook, Apple comenzó a perfeccionar su estrategia. iPhone 5 y 5S, refinamiento estético, más potencia y el debut de Touch ID, el lector de huellas que revolucionó la seguridad móvil. iPhone 6 y 6 Plus, 2014. Los primeros iPhones grandes, respondiendo a la moda de las pantallas amplias impulsada por Samsung. Fue un éxito colosal, vendiendo más de 10 millones de unidades en el primer fin de semana. Apple Pay, 2014. Apple incursionó en los pagos móviles, preparando el camino para transformar la banca. Apple Watch, 2015. Un nuevo intento de expandirse más allá del iPhone, llevando la marca a la muñeca de millones de usuarios. En estos años, Apple demostró que no solo podía sobrevivir sin Jobs, sino romper récords financieros. En 2015, la empresa alcanzó un hito histórico. Se convirtió en la primera compañía en superar los 700.000 millones de dólares de capitalización bursátil. El iPhone dejó de ser un lujo estadounidense para convertirse en un objeto de deseo global. En China, Apple conquistó a la clase media emergente. En América Latina, aunque más caro, se transformó en un símbolo de estatus. En Europa, consolidó su imagen como marca premium. Apple Stores surgían en las principales capitales del mundo, no solo como puntos de venta, sino como templos de diseño y cultura tecnológica. Entrar a una Apple Store era una experiencia: cristal, madera, iluminación impecable y empleados que transmitían el espíritu Apple. La marca no solo vendía productos, vendía un estilo de vida. Aunque algunos críticos decían que Cook no innovaba tanto como Jobs, lo cierto es que Apple se diversificó de manera estratégica.
Servicios. Nacieron Apple Music, 2015, iCloud, y más tarde Apple TV Plus y Apple Arcade. Apple entendió que el futuro no estaba solo en el hardware, sino en los ecosistemas de suscripción. MacBook y iMac, refinados con pantallas Retina, procesadores más potentes y diseños cada vez más delgados. AirPods, 2016. Al eliminar el puerto de audífonos en el iPhone 7, Apple desató críticas, pero los AirPods terminaron convirtiéndose en un fenómeno cultural y en un negocio multimillonario. Si los 2000 habían sido la era del renacimiento, la década de 2010 fue la era del imperio. En 2018, Apple se convirtió en la primera empresa en la historia en alcanzar un valor de $1 billón en bolsa. Sus ingresos anuales superaron los $250 mil millones. El iPhone, por sí solo, generaba más dinero que toda Microsoft junta en ciertos años. Apple no era solo una compañía tecnológica, era el imperio corporativo más rentable del planeta. Claro, no todo era perfecto. Bajo Cook, Apple enfrentó críticas. Se le acusó de perder el alma innovadora de Jobs, apostando más por mejoras incrementales que por revoluciones. Las decisiones de remover puertos y accesorios, como el cargador o los audífonos, generaron controversia. Fue señalada por depender demasiado del iPhone y por precios cada vez más altos. En temas laborales, hubo cuestionamientos sobre las condiciones en fábricas de proveedores en China. Sin embargo, ninguna de estas críticas detuvo su marcha. Al llegar a 2020, Apple había demostrado 3 cosas: que podía sobrevivir sin Jobs y, más aún, prosperar. Que su modelo de integración entre hardware, software y servicios era imbatible. Era que más allá de los productos, Apple era ya un icono cultural, comparable con Disney o Nike en impacto emocional. La década post-Jobs no fue una caída, sino una consolidación imperial. Tim Cook había transformado a Apple de una compañía visionaria en una superpotencia tecnológica y financiera. El periodo 2011-2020 fue el capítulo donde Apple pasó de ser la empresa de Steve Jobs a convertirse en la empresa más poderosa del mundo. Un imperio que ya no dependía de un solo hombre, sino de una visión colectiva sostenida en diseño, innovación y negocios impecables. Apple no solo sobrevivió al fin de su fundador, sino que demostró que su historia apenas comenzaba. El año 2020 quedará marcado en la historia por la pandemia global. Millones de personas encerradas en sus casas, oficinas vacías, colegios cerrados, un mundo detenido. Y mientras muchas compañías colapsaban, Apple volvió a demostrar su resiliencia. Lejos de hundirse, la marca encontró un terreno fértil. El iPad se convirtió en herramienta esencial para estudiantes. El MacBook resurgió como la computadora del teletrabajo. El iPhone siguió siendo el puente de comunicación con el mundo exterior. Y los AirPods y Apple Watch consolidaron su lugar en el ecosistema personal. Apple, más que nunca, se volvió sinónimo de conexión en medio del aislamiento. En 2020, Apple anunció una decisión que cambiaría el rumbo de la computación personal: abandonar los procesadores Intel y diseñar sus propios chips, Apple Silicon. El primero, el M1, fue una obra maestra. Velocidades hasta 3 veces superiores a las PCs tradicionales. Autonomía de batería sin precedentes. Integración perfecta entre hardware y software. El mundo entendió que Apple no solo hacía dispositivos bonitos, también podía redefinir la ingeniería de chips y humillar a gigantes como Intel y AMD en su propio terreno. Con Apple Silicon, la empresa dio un paso hacia el futuro: la autosuficiencia tecnológica. A lo largo de estos años, el iPhone se mantuvo como el rey absoluto de la industria. iPhone 12, 2020. Estrenó el 5G y un nuevo diseño que recordó al icónico iPhone 4. iPhone 13 y 14 perfeccionaron cámaras, autonomía y potencia, afianzando la hegemonía. iPhone 15, 2023. Con puerto USB-C, marcó un cambio histórico impulsado por regulaciones europeas, pero Apple supo convertir la obligación en una ventaja narrativa.
Cada lanzamiento seguía siendo un espectáculo global, seguido por millones de fanáticos y medios de todo el mundo. Lo que realmente sostuvo a la marca en estos años fue su ecosistema cerrado pero magnético, iCloud sincronizando todo en la nube, AirPods y Apple Watch integrados al iPhone como extensiones naturales, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y Apple Fitness Plus como pilares de la estrategia de servicios, y el Apple One, un paquete que unificó todo bajo una sola suscripción. Apple no solo vendía dispositivos, vendía un universo digital en el que millones decidieron vivir. La gran apuesta de Apple en esta era fue la realidad aumentada y el espacio inmersivo. En 2023, Apple presentó su producto más ambicioso en una década, el Apple Vision Pro, un visor de realidad mixta que prometía fusionar el mundo físico con el digital. Aunque caro y aún limitado, el Vision Pro mostró que Apple seguía atreviéndose a pensar en grande. Era la nueva frontera. Un intento de repetir el impacto que tuvo el iPhone en 2007. Durante este periodo, Apple rompió récord tras récord. En 2022, alcanzó una valoración bursátil de $3 billones, convirtiéndose en la empresa más valiosa de la historia. Sus ingresos anuales superaron los $390 mil millones. Generaba tanto dinero que acumulaba más efectivo que muchos países. Apple ya no era solo una compañía tecnológica, era una de las fuerzas económicas más poderosas del planeta. No todo ha sido triunfo. Apple ha sido acusada de monopolio en su App Store, con batallas legales contra Epic Games y demandas en la Unión Europea, precios abusivos, manteniendo sus productos en la franja premium más alta, innovación estancada en el iPhone, con acusaciones de cambios menores año tras año. Sin embargo, el poder de su marca y la lealtad de sus usuarios parecen inmunes. Apple sigue avanzando mientras otros caen. Hoy, Apple no es solo la compañía que nació en un garaje, es el símbolo definitivo de la era digital. Cambió cómo trabajamos, cómo nos comunicamos y cómo consumimos entretenimiento. Se convirtió en una de las marcas más amadas y más criticadas del planeta, y sigue siendo un gigante con la ambición de reinventar el futuro cada pocos años. De un garaje en 1976 a convertirse en la empresa más valiosa del mundo en 2025, la historia de Apple es la historia de cómo un sueño puede transformar al planeta entero. Su camino estuvo lleno de riesgos, fracasos y victorias que cambiaron la cultura moderna. Pero esta historia no termina aquí. Apple sigue escribiendo capítulos que aún no conocemos. ¿Será la realidad aumentada su próxima gran revolución? ¿O caerá en la trampa de su propio éxito, como tantas otras marcas que ya hemos contado en este canal? Lo que está claro es que con Apple el futuro siempre es incierto, polémico y fascinante. Si quieres seguir descubriendo las historias ocultas de la tecnología, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por el ascenso y la caída de los gigantes.